Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Queridos amigos, bienvenidos a un programa más de nuestra serie que se llama Salve María con los Heraldos del Evangelio. Saludamos a toda nuestra audiencia fiel que nos sigue en Radio Luz, en nuestro canal de YouTube, en las diferentes plataformas, especialmente a la gente que nos sigue en Spotify también. Les damos la bienvenida al programa número 12 de esta serie. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a usted ya le ha ocurrido y que es el tema de las acusaciones que nos hacen algunos protestantes, algunos testigos de Jehová sobre, entre comillas, lo que ellos dicen, la adoración que los católicos hacen de las imágenes. Seguramente ya le habrá pasado que llegan algunos protestantes a querer convencerlo y le empiezan a dar argumentos con Biblia en mano de que Dios prohibió las imágenes, que Dios prohibió el culto, la adoración que se le dan a las imágenes. Y a veces nosotros, pues por cierta, digámoslo así, por falta de formación o porque no conocemos la Biblia o no sabemos cómo defender nuestra fe, no tenemos argumentos. Y muchas personas han terminado en una secta protestante por eso, porque no saben cómo defender su fe. Y para un tema tan importante, pues tendríamos que tener a un invitado importante, especial, que nos dé luz al respecto de este tema. Bueno, yo me presento, soy el hermano Sebastián, que como siempre les dirijo este programa. Estamos con el hermano Iván, que también ya ustedes lo conocen de la casa. Bienvenido, hermano Iván. Salve María nuevamente por aquí. Y tenemos a el invitado especial del día de hoy, que es el padre Arturo Levnikian. Salve María, padre, bienvenido. Salve María, mucho gusto de estar aquí. Para los que no lo conocen, el padre Arturo Levnikian, él es uruguayo. El apellido le sonará raro, Levnikian, es un apellido de origen armenio. El padre, sus antepasados son de esa zona, Armenia. Incluso él está encardinado también, o no sé cómo se dice, pertenece al rito armenio. Soy birritual, claro. Celebro la misa en rito latino o también podría celebrar en el rito armenio. Es un tema muy interesante que nos podría explicar tema, después, sí. Porque incluso celebra con corona y todo. Exacto. Porque hace parte del rito armenio. El padre Arturo es uruguayo y ha sido un misionero de los heraldos por todo lo que sea lugar en el mundo. En Sudáfrica, en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, en Canadá también ha ayudado a tener una parroquia. En Costa Rica, ella había estado aquí en El Salvador antes, ahora vive en Brasil. Y de momento pues nos está acompañando, nos está ayudando con la dirección espiritual, el sustento espiritual de la comunidad aquí en El Salvador. Así que, padre Arturo, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que sea de gran ayuda para nuestra audiencia lo que vamos a tratar el día de hoy. No, gracias a ustedes, porque para un sacerdote católico pocas cosas son más gratificantes que poder explicar la fe, ¿no? Uh-huh. Y vemos que infelizmente hoy en día, como está la situación de la fe en el mundo, la gran parte de los católicos no han estudiado realmente a su religión. Exactamente. Y ese es el gran problema que tenemos, que hay fe, la gente cree en Dios, pero no conoce su religión. Entonces fácilmente se desvían, fácilmente abandonan sus prácticas religiosas, fácilmente se sienten inseguros. Sí. Cuando, estrictamente hablando, nadie podía estar más seguro que un católico hoy en día. Porque el católico es aquel que sigue las enseñanzas eternas de Dios, que nos revela tanto en la tradición oral como en la tradición escrita. Las escrituras y la tradición oral son la fuente del conocimiento seguro, son la roca encima de la cual tenemos que construir todo nuestro edificio espiritual, mental y mismo social, mismo nuestra vida social en las cosas concretas de todos los días. Tenemos que basar todo nuestro quehacer en la palabra de Dios. Eso es lo que nos da el rumbo. Entonces, para introducir este tema de las imágenes, podemos comenzar a pensar en cómo Dios se revela a los hombres, cómo Dios se hace conocer. Padre, justo antes de entrar ya en ese punto, a veces los protestantes o otras denominaciones, ¿verdad?, que se han separado de la iglesia, que han fundado nuevas religiones, ellos piensan que son detentores de la verdad.
Ellos muchas veces creen que nos van a convencer, digamos, incluso intentan con sacerdotes, con religiosos, pero la iglesia tiene respuesta para todo. O sea, son 2000 años de herejía que la iglesia ha ido combatiendo, ¿verdad? Todos estos errores. Y como vamos a ver en este programa, esto es una argumentación tan básica, ¿verdad? Tan lógica, que la iglesia desde los primeros siglos ya ha ido refutando, ¿verdad? Cuando han aparecido personas que han tenido esta, digamos, idea de mal gusto de pensar que se adora las imágenes. Y justamente lo que el padre decía, que por la revelación, por las Sagradas Escrituras, la iglesia se rige y tenemos nosotros, digamos, un punto de referencia en cuanto a interpretación de las Escrituras. Y el gran error de los que se separan, de los que forman sus propias religiones, es esa interpretación particular que cada uno da de las Escrituras. Y ahí es que caen en esos errores terribles. Exactamente. Está el error es humano, porque la verdad es clara, y la verdad ha sido revelada. Tanto Dios se revela de forma natural en la naturaleza, Dios se revela. Dios se revela en el sol, en el amanecer, en la creación, en la complejidad fabulosa del universo. Ya revela, primero, que hay un Dios, y segundo, cómo es ese Dios. Pero Él completa su revelación natural con la revelación sobrenatural, que es aquello que fue revelado por todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento, y después principalmente por el propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que completa la revelación de quién es Dios. Él nos va a decir quién es Dios. Entonces las Escrituras son, de hecho, una revelación de Dios. Nos ayudan a comprender quién es Dios, cómo nosotros nos tenemos que relacionar con Dios, cómo tenemos que aplicar lo que Dios es para nuestra vida en la tierra y el sentido de nuestra vida en la tierra, que solo se puede comprender plenamente si la orientamos en el sentido de nuestra vida en el futuro, en la eternidad, después de la muerte. La muerte es apenas una etapa, no es el fin de la vida. Claro. Es apenas una etapa que marca el comienzo de una vida espiritual que justamente, ¿será que habrá imágenes en el cielo? Bueno, la verdad es que nosotros... Yo creo que sí. Sí. Al ser cuerpo y alma, en el cielo va a haber resurrección de la carne. O sea, vamos a tener la resurrección de la carne y vamos a ir todos en cuerpo y alma. Exacto. Y usted ve cómo es necesario y cómo desde el principio de la creación del hombre tener símbolos, tener imágenes que nos ilustren. O sea, en todas las civilizaciones, en todas las culturas, siempre el ser humano necesita tener esos símbolos, necesita ver algo tangible, algo visible que le represente alguna realidad superior. Claro, porque no somos, como usted bien dice, seres espirituales meramente. No somos. Somos cuerpo y alma. Por alguna razón Dios creó la materia. Claro. ¿Sí? Entonces, justamente eso es lo que está diciendo el hermano Iván, es muy importante porque, de hecho, Dios, Él hablaba en el Antiguo Testamento, y entonces por sus palabras, por su comunicación, Él se iba revelando. Pero a cierto momento, Él decidió de hacerse imagen. Él mismo se hizo imagen. O sea, exacto. El primer creador de imágenes es Dios mismo. Y eso lo veremos ahora en el libro del Éxodo. Entonces Dios crea a su imagen más perfecta, igual a Él mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen visible de Dios. Dios es un ser infinito, es un ser eterno, no tiene comienzo, y es un ser tan superior a nosotros que nunca nos podemos hacer una imagen completa de Dios. Lo podemos conocer totus sed non totaliter, como se dice en terminología todo, pero no totalmente. Teológica. O sea, lo podemos conocer todo, pero no en su totalidad. En todos sus aspectos es tan grande que no conseguimos entenderlo. Pero para que seamos capaces de comprender a Dios, Dios se hizo hombre. Y entonces Dios hizo una imagen material, un cuerpo, ¿no? Lindísimo, fabuloso, de Él mismo. Y muy interesante preguntarnos a quién Dios le encomendó, quién es el artista que hizo ese cuerpo. Muy interesante, sí. ¿A quién Dios le encomendó
a qué artista Dios escogió para hacer su imagen visible del Dios invisible, para que Dios invisible se torne visible y por lo tanto, que hiciese, ese artista tenía que hacer la imagen exacta que Dios quería del mismo en cuanto a hombre. Qué interesante. Y la respuesta es muy fácil. La respuesta es muy fácil, es inevitable, es evidente que es la Virgen María, la artista que creó la imagen número 1 de la creación, claro, que es nuestro Señor Jesucristo. Ella es la artista, ella fue durante 9 meses, en base de lo que ella iba comprendiendo de Dios, ella iba místicamente creando el propio cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros los católicos adoramos, por supuesto. Todo cristiano tiene que adorar a nuestro Señor Jesucristo, pero tengan presente que ese Señor Jesucristo que estamos adorando, quien lo hizo es María. Exacto. Claro. Y es una imagen, pero obviamente para que no vaya a haber también algún malintencionado de que diga, no, entonces están diciendo que Cristo es imagen. No, Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Exacto. O sea, pero al encarnarse es una imagen visible, claro, de Dios vivo, ¿no? Porque como decía el padre, en el Antiguo Testamento no había, digamos, o sea, el pueblo judío no tenía lo que era una imagen de Dios, no tenía una idea de lo que era ese Dios, exacto, creador, porque mismo Moisés, cuando ve la zarza, él ve una zarza ardiente, pero él no ve una imagen. Que ya fue una imagen. La zarza ardiente ya fue una imagen que Dios creó para Moisés, para que ya comience a darse cuenta de que Dios es fuego, ¿no? De que Dios es algo lindísimo y que no se consume. Claro. Pero solo hasta el profeta Daniel, es que Daniel dice que él ve un anciano sentado con los cabellos largos y sentado en un trono de fuego. Esa es como una primera imagen que se da recién de Dios Padre en el Antiguo Testamento. Y Daniel usa por primera vez la expresión hijo del hombre, ¿no? Exacto. Entonces, Jesús es hijo del hombre y es hijo de Dios. Muy, muy, muy lindo. Padre, yendo al inicio de la Biblia, al libro del Génesis, uno ve como ya desde el inicio, ¿qué hizo Dios? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, ya desde el primer momento ya está presente una imagen, ¿verdad? Es una imagen con vida, pero es una imagen de Dios, ¿verdad? Tal cual. Entonces, volviendo un poquito al cielo, el cielo estará lleno de imágenes. Claro. Porque todo el mundo que está en el cielo es una imagen. Es una imagen de Dios. Claro. Mucho más perfecta que las imágenes materiales. Lo que posiblemente, según muchos estudiosos y tal, también haya cosas materiales en el cielo. El cielo no será un lugar meramente espiritual. ¿Por qué? Porque si Dios creó la materia también tiene que conservarse. Por alguna razón la hizo, tiene que conservarse para la eternidad. Y va a ser las cosas más lindas de la creación que se conservarán en el cielo para ilustrar aquello que vemos espiritualmente. Nosotros, como seres humanos, lo veremos también físicamente. Por eso que estaremos en el cielo con cuerpo y alma. Nadie crea que su cuerpo se va a quedar en el cementerio por toda eternidad. En el fin del mundo, todos los cuerpos resucitarán. Ese será un acontecimiento impresionante. Sí, realmente, claro. Si lo pensamos, es una cosa, pero... Y todo el mundo se va a reunir en el valle de Josafat, ¿no? Se nos cuenta la Biblia. Y ahí sí aparecerá entonces Jesucristo y vendrá el gran juicio. El juicio, ¿no? De las naciones. De las naciones, de la historia, de los hombres. Se conocerá todo de todos. Entonces hay que cuidarse mucho porque no crean que alguien es capaz de esconder algo que hizo, porque en el día del juicio final se va a saber todo. No sé cómo, pero va a ser impresionantísimo. Va a demorar, si es en tiempo, va a demorar un buen tiempo. Y la resurrección de los que fueron santos, de los que fueron buenos, se salvaron, va a ser esplendorosa, gloriosa, etc. Exacto. Y de los que se condenaron, pues va a ser en un cuerpo putrefacto, en un cuerpo espantoso. Padeciente. Y que se va a ir al infierno también por toda la eternidad, como los santos se van a ir al cielo por toda la eternidad con su cuerpo y alma. Unos serán imágenes de la virtud y otros serán imágenes del pecado. Entonces ahí todo el mundo va a ver la verdad. Claro. ¿No? La verdad se va a revelar plenamente. Ahí como que terminará
si es que termina, no sé, no creo que termine, pero terminará la revelación, digamos así. ¿Sabe que era? San Bernardo decía eso, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Imagen y semejanza son dos cosas distintas. Uh-huh. Sí. Dios no es tartamudo, Dios no va a decir, no, son cosas más o menos, no. Y él decía que somos hecho imagen y la semejanza nuestra con Dios se da cuando nosotros practicamos la virtud. Cuando nosotros pecamos, pasamos, seguimos siendo imagen, pero no somos semejantes a Dios y pasamos a la dessemejanza de Dios por el pecado. Eso decía San Bernardo. Sí. Exactamente. Muy interesante. Y es lindo porque el ser humano tiene que completar la imagen, porque sí, como dice el Génesis capítulo 3, Dios hizo, hagamos, ¿no? Usa el plural, ¿no? Sí. Ahí queda claro que son tres, ¿no? Sí, claro. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos imágenes de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Uh-huh. Y Él nos crea, por lo tanto, como imágenes. Pero la imagen no está terminada. Lo que cada uno tiene que hacer en su vida es terminar de hacer la imagen que Dios ideó en el momento que nos creó. Él nos crea como una imagen, pero una imagen no terminada, así como un pintor, un artista, digamos, termina una imagen, pero después viene un otro y la pinta, ¿no? Uh-huh. Digamos así, ¿no? Claro que es muchísimo más que eso, pero nosotros tenemos que concluir la imagen de nosotros mismos. Pero tal vez en la resurrección final de los santos, ¿no? De los buenos, que habrán concluido, de hecho, Jesucristo va a concluir todavía más esa imagen y la va a hacer más bonita de lo que era cuando el santo fallece. Cuando el santo fallece llega a la plenitud de su belleza. Pero después Dios lo va a hacer más lindo todavía. Claro. Bueno, padre, no sé si le parece, podemos ir entrando en el tema polémico, ¿verdad? Que dice que las introducciones largas son muy buenas para entrar en el hecho en sí, digamos. Yo creo que el tema polémico gira en torno, al menos lo que nuestros hermanos protestantes siempre nos acusan, es en torno del Éxodo capítulo 20, sí, que hace parte de los 10 mandamientos. El decálogo. El decálogo. Sí. Las 10 palabras, decálogo, ¿no? Entonces, ellos dicen que Dios, ¿no? nos manda a adorar a Dios, ¿no? sobre todas las cosas, y dice, no te harás ninguna imagen esculpida. Vamos a leerlo aquí directamente de la Biblia 20, capítulo 20. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. O sea, Dios quiere que lo conozcamos. Dice, yo soy Dios, ¿no? Y yo los saqué a ustedes del pecado. Egipto, la esclavitud en Egipto es un símbolo material justamente del pecado. Entonces, eso hace parte de la alianza que Dios hace con los hombres. Toda alianza, ya en el Antiguo Testamento, en los pueblos hititas y todo demás, toda alianza era hecha entre el vencedor y el derrotado, en el cual el vencedor le imponía condiciones al derrotado. Entonces, mire, usted está derrotado, usted va a seguir viviendo, pero yo le impongo estas condiciones. Entonces se hace un pacto. Uh-huh. Y era un pacto, por lo tanto, del Señor con el esclavo. El pueblo derrotado quedaba esclavo. Este pacto que Dios va a hacer es un pacto del Señor Dios con el esclavo que Él libera. Él lo saca de la esclavitud. Entonces, va a ser un pacto con el hombre que es liberado de la esclavitud por ese Señor bondadoso que vence, ¿no? a todo, pero no para oprimir, sino para liberarlo de la esclavitud. Entonces va a ser el pacto y va a poner condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son las condiciones de este pacto eterno que Dios hace con los hombres. Y entonces, y es un Dios bondadoso, pero al mismo tiempo es un Dios celoso, ¿verdad? No quiere que hayan otros dioses. Exactamente. Porque sería malo para nosotros. Uh-huh. Si nosotros adorásemos un Dios que no existe, en primer lugar nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. Claro. En segundo lugar,
no estamos alabando a Dios como Él se merece, pero nosotros nos estamos perjudicando. Padre, perdón, es que poniéndose en contexto, el pueblo judío vivía rodeado de pueblos que adoraban ídolos paganos, todo, y Dios los quiere prevenir justamente de que caigan en ese pecado. Por Tal eso cual. es que Eso es importante el contexto, porque todos los hombres habían decaído y entonces adoraban dioses falsos porque si bien sabían que había que adorar a algo superior a ellos mismos, es una cosa que está innata en la naturaleza humana, que tenemos que reconocer que hay algo superior que necesitamos en los momentos de problemas, ¿no? Entonces, Dios nos va a decir que, correcto, pero tenemos que adorar al Dios verdadero. Entonces, así dice Dios. Yo te saqué de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. O sea, yo soy Dios y no hay otro. Claro. Y Dios tiene que ser uno, no pueden ser y muchos. Esta parte es la que no dicen los protestantes. No tendrás otro Dios fuera de mí. Exacto. Solo van a decir la siguiente parte, que es la que siguiente parte que es la segunda parte del primer mandamiento, ¿no? Estamos todavía en el primer mandamiento. No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. O sea, aquí Dios está prohibiendo de adorar a otro que no sea Él. Exacto. Y si adoramos a otro que no sea Él, estamos ofendiendo a Dios, y peor todavía si hacemos imágenes de ese otro que no es Él. Exacto. Entonces no podemos tomar ni nada que esté en el cielo y ponerlo en sustitución de Dios, sustituir a Dios por una cosa, un pájaro, digamos así, o algo que esté en la tierra, un animal. Un toro, que fue lo que les pasó a los... El becerro. Exacto, el becerro. Sí. Ahora entramos en el becerro. Y entonces no se puede hacer imágenes de nada que representen a un Dios inexistente, que no sea Él. Por lo tanto, Dios está diciendo, hay un solo Dios. No pueden hacer como los otros pueblos que van a adorar ídolos, a adorar imágenes de dioses inexistentes. Eso no puede ser. Y usted ve, padre, cómo es solo leer la Biblia con rectitud. O sea, no hace falta... bueno, usted tiene muchos estudios y todo, pero una persona de buena fe lee este trecho, se da cuenta que lo que Dios está prohibiendo es exactamente lo que usted dice, que es hacer imágenes de otros dioses y adorarlas, esas imágenes, ¿verdad? Padre, si usted me permite, así como usted decía que ahí están los mandamientos de la ley de Dios también, no son mandamientos, pero tenemos reglas de la radio. Y ya nuestro primer segmento se nos fue el tiempo, padre. Pasa que el tema está muy interesante todo y se nos fue la primera parte, pero queda... No, ahora viene lo mejor. Viene lo mejor. Entonces, a nuestros oyentes no se despeguen. Ya vamos a ir a hacer la pausa comercial, pero al regreso el padre nos va a seguir explicando, nos va a seguir dando argumentos para nosotros entender por qué los católicos, al venerar las imágenes, no estamos cometiendo ningún pecado de idolatría como nos acusan los protestantes. Así que no se despeguen, ya regresamos. ¡Salve María! Cuando uno le da a Dios, Dios no se deja ganar en generosidad. Y Él va a retribuir a cada uno según el amor con el que nosotros demos lo que esté a nuestro alcance. Por eso hoy queremos invitarle a que nos ayude a seguir evangelizando a través de los medios digitales. Aquí, abajo de este video, usted podrá encontrar la forma más fácil y accesible para usted para colaborar con este canal. Será una ayuda mensual para que este apostolado día a día pueda llegar a más y más corazones por todo el mundo. Que la Santísima Virgen le bendiga y le multiplique por toda su generosidad. ¡Salve María! Regresamos a nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y estamos aquí conversando con el hermano Iván y con nuestro querido invitado, el padre Arturo, sobre el tema de la adoración a las imágenes, esa acusación que nos hacen los protestantes de que nosotros católicos adoramos a imágenes de yeso que tienen ojos y no ven, tienen, en fin, todo lo que dicen siempre. Y con el padre Arturo estábamos leyendo el Éxodo, el capítulo 20.
de los 10 mandamientos cuando Dios prohíbe que se haga cualquier imagen de algo que haya en el cielo, en la tierra o en el mar, pero evidentemente Él lo dice, que sustituya a Dios. Todas imágenes de cualquier material que los hombres las pongan como Dios, que en realidad serían ídolos, eso es lo que Dios está prohibiendo. Eso es lo que nos está explicando el Padre Arturo. ¿No era, hermano Iván? Sí, exactamente. Y quería contarles una anécdota. Bueno, no sé si se puede, vamos, ¿verdad? Claro que sí. Antes, para hacer una pequeña pausa, digamos, en el tema de las Sagradas Escrituras y ver un poco de nuestro día a día, lo que pasa muchas veces. En este caso, no fue un laico, un fiel que se encontró con un protestante, sino que fue un sacerdote católico con un pastor protestante en una reunión social, y como a ellos les gusta mucho, ¿verdad? Esa parte de estar haciendo división, haciendo polémica, etc. Vio que tenía el cuellito y fue directo a discutir con el sacerdote y le decía: padre, ustedes los católicos adoran imágenes, eso todo mundo lo sabe, y por más que usted intente darme argumentos, no me va a cambiar mi forma de pensar porque eso es algo comprobadísimo. Ahí el sacerdote le dice: ¿en serio? ¿Y por qué dice usted que los católicos adoran imágenes? Y le dice: padre, usted me pregunta eso, pero es evidente. Dice: sus iglesias están llenas de imágenes. De estatuas, de imágenes. Y después, las viejitas cuando entran, ¿qué hacen? Van y tocan la imagen, besan la imagen, se arrodillan, le ponen vela. Dígame, ¿eso no es adoración? Entonces ahí el sacerdote le dice: bueno, pero ¿qué es para usted la adoración? Dígame primero qué es la adoración. Ahí le dice: pues eso que hacen las viejitas, tocar, besar, arrodillarse, ponerle una vela, eso es adoración. Entonces para usted adoración es exactamente eso: tocar, besar, arrodillarse y poner vela. Sí, eso es adoración. Ahí le dice el sacerdote: bueno, entonces cuando usted es casado, pastor, usted tiene una esposa, cuando usted besa a su esposa o besa a sus hijos, usted los está adorando. Se queda sin responder. Le dice: y usted cuando saluda a alguien, lo toca, quiere decir que ahí usted está adorando a esa persona, porque usted me está diciendo que tocar, besar es adoración. No dice nada. Ahí después le dice: mire, cuando usted, digamos que se quede paralítico, usted no puede arrodillarse. O sea, usted se va a quedar toda su vida sin poder adorar a Dios, porque usted me está diciendo que arrodillarse es adorar. Y ahí cuando se va la luz, se queda todo oscuro. ¿Usted qué hace? ¿Enciende una vela? Sí, enciende una vela. Entonces, ¿y usted a quién le está encendiendo la vela? ¿A Dios? No. Estoy encendiendo la vela para ver, pues, a la oscuridad. O sea, usted está adorando a la oscuridad. Es algo peor todavía. Entonces, el hombre se quedó sin palabras, sin argumento. Y le dijo: bueno, entonces no sé qué es adorar. Y entonces justamente ahí podemos ir al Éxodo, ¿verdad? En el capítulo, si no me equivoco, 32, donde vemos lo que Dios realmente recrimina, que es la idolatría, ¿verdad? Que es cuando el pueblo elegido pues hace ese becerro de oro. Entonces no sé si, Padre Arturo, si usted nos explica un poquito eso, lo que es adoración también, lo que es veneración, tal vez podemos entrar por ese punto. Claro, lo del becerro es muy importante porque, de hecho, el pueblo de Dios, ¿no? Moisés estaba hablando con Dios y el pueblo iba perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque no lo veía Moisés. Uh-huh. Moisés era una imagen de Dios, ¿no? Para el pueblo. Y porque no veían la imagen, la fe se fue disminuyendo. Y entonces quieren hacer un becerro y le piden al hermano de Moisés que les haga un becerro de oro. Hacer un becerro de oro en sí no era el pecado. El pecado fue adorarlo. Uh-huh. Y reemplazar al Dios verdadero, al Dios de Moisés, ¿no? Como lo llamaban, por un Dios inexistente, que estaba representado por ese becerro, que era un animal que se usaba justamente en otros pueblos para representar un Dios, ¿no? Pero un Dios pagano, un Dios falso. Entonces, lo que estaba mal era adorar a un Dios falso. Por eso que Dios los castiga. Pero no por hacer en sí un becerro. Si hubiesen hecho un becerro y no lo adoraban, claro,
En sí no había nada de malo en eso, ¿no? Porque el hermano de Moisés, cuando lo presenta al pueblo, dice: he aquí tu Dios que te sacó de Egipto. Exacto. Ahí es el problema, claro. Ahí fue que fue el grave error, ¿no? Y Aarón, que era el sacerdote, era el elegido y todo, imagínense, llevando al pueblo también Exacto. a la idolatría. Y parece que, digamos, Aarón lo hizo porque se dejó influenciar por el pueblo, no que él quiso hacerlo, ¿no? Pero entonces vuelve la imagen de Dios y todo se restablece. Y ya se dan cuenta que pecaron y ahí piden perdón por haber adorado a un Dios, ¿no? Ser un becerro es lo que sea, pero cualquier cosa que no es el Dios verdadero, no se lo puede adorar. Y Moisés manda a fundir nuevamente el becerro, Sí. a mezclarlo con agua y se los hace Se lo tomar. debe tomar, Sí, como castigo. Claro, como castigo, ¿no? Exacto. O sea, no se puede. Y entonces, Dios en el libro del Éxodo, 5 capítulos más adelante, de cuando Él dice que no se pueden hacer estatuas de dioses falsos, ¿qué es lo que Él va a ordenar? Si agarramos el capítulo 25 del Éxodo, y versículo 18, vamos a ver lo que Dios dice. Harás asimismo 2 querubines de oro, macizos. O sea, Dios manda a hacer 2 imágenes de querubines macizos labrados a martillo, y los pondrás en las 2 extremidades del oráculo o propiciatorio. Un querubín estará a un lado y otro al otro lado. O sea, Dios manda hacer un arca para conservar su presencia, para representar la presencia de Dios, y la manda decorar con 2 querubines, uno de un lado, otro del otro. Que son seres espirituales y le manda a representarlos de alguna manera, ¿no? Exacto. Y que se toquen las alas y todo, o sea, hasta dar los detalles. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que si hacemos una imagen de un ser que realmente existe y que merece veneración, ¿no? Recuerdo, devoción, no estamos haciendo nada de malo. Claro. Porque estamos diciendo una verdad. Una imagen, por ejemplo, estas 2 imágenes que tenemos aquí. Tenemos una imagen de la Virgen María con el Niño Jesús y de San José con el Niño Jesús. Es lindo que las 2 imágenes tengan el Niño Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que son? Son representaciones de seres verdaderos. El Niño Jesús existe, la Virgen existe, San José existe. Entonces, nosotros le damos por lo tanto, no hay ningún pecado en hacer representación de algo que existe. Y le tenemos que dar la veneración que merecen. Claro. Entonces, aquí tenemos la imagen, por ejemplo, de la Virgen con el niño. Al Niño Jesús le tenemos que dar, como veneración, la Iglesia ha establecido para esclarecer a los fieles cuando rezan. A Dios le damos la veneración de adoración, la adoración máxima. El culto se llama de latría en latín. O sea, reconocemos que Jesucristo es Dios, es el poder absoluto, y le damos total obediencia y nos entregamos totalmente a Él. Lo adoramos como Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Al lado de Él está la Virgen María. ¿Qué hacemos con la Virgen María? Le damos el culto que ella merece. No le damos la adoración. No decimos que María es Dios, porque no es Dios. Entonces le damos un culto, que en el Concilio Vaticano II se usó ese término, de hiperdulía, quiere decir de veneración máxima, sin ser Dios. Después de Dios, lo más alto que está. Lo más alto sería la Virgen. La Virgen, la hiperdulía se refiere a eso. Y a San José, que tenemos la imagen de San José, entonces él es el padre del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Él, en el fondo, él representó el papel de Dios Padre junto a Dios Hijo en la tierra. Una vocación altísima, alto, claro. Sí. Ser Dios Padre para Dios Hijo como un representante es bastante alto. Entonces la Iglesia le da el culto de protodulía. La primera dulía va para San José. ¿Y dulía propiamente qué sería, padre? Veneración. Veneración. Sería que es la que se le da a todos los demás santos, ¿verdad? Y ángeles. La tría sería adoración, dulía
sería... Veneración. Sí. Pero la veneración tiene grados, Claro. que es normal. Sí, una jerarquía. Una jerarquía. Entonces le damos el máximo grado de dulía a la Virgen, después a San José, y después vienen los santos, y cada uno en su grado también, ¿no? Porque dependiendo de muchos factores, de la relación que usted tenga con el santo, usted le puede dar más o no. Él se merece, por supuesto. Incluso a personas todo respeto. vivas se les puede dar cierta veneración, ¿no? O sea, hay títulos. Claro que sí. Por ejemplo, un ejemplo que se da mucho en los jueces, su señoría se le llama. Eso es un acto de veneración, reconocimiento, de veneración. Por supuesto, exactamente. Si nos sacamos el sombrero, digamos así, hoy en día no se usa sacar el sombrero, pero mismo hay muchos sombreros feos que la gente usa, pero si se saca el sombrero, le está manifestando un respeto, ¿no? Que él es superior a usted. Entonces se saca el sombrero, lo hace pasar primero, cosas así. Son gestos de respeto, de duría en el fondo. Claro, y mismo digamos, antiguamente, cuando había reyes y todo, la persona se arrodillaba frente al rey porque reconocía, ¿verdad?, que era una persona que tenía el más alto grado, digamos, en el gobierno temporal. Incluso cuando se iba a visitar al Papa también se arrodillaba, se le besaba la mano. No están adorándolo, o sea, saben que son hombres, que no son Dios, pero es una forma de respeto, ¿verdad? Tal cual. Por lo tanto, las imágenes existen, las imágenes tienen su sentido. Cuando las imágenes, como les digo, representan una cosa buena, son buenas. Si la imagen representa una cosa mala, son malas. Claro, por supuesto. Todo depende del sentido que la imagen tiene, ¿no? Padre, Entonces, la intolerancia que hay, digamos, frente a las imágenes. O sea, uno dice, ¿por qué? Porque no se queda en una crítica. Muchas veces la crítica pasa a un odio. Y ya cuando uno ve por qué odian a una imagen que representa a la Madre de Dios, que representa incluso al propio Cristo, que se hizo imagen para salvarnos. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué usted cree que esa persecución, que ya se ha dado en la historia en varias ocasiones, ¿no? O sea, ahora viendo las noticias últimamente, uno ve cómo ha habido en estos últimos tiempos un odio religioso por el cual se ha quemado iglesias, se ha quemado imágenes, sobre todo imágenes en lugares públicos de santos, de la Virgen. ¿Por qué ese odio que, como hemos visto, ¿verdad?, en la historia, ya se ha dado en otras ocasiones también? ese mismo odio que los enemigos de Dios tienen a las imágenes nos explica la importancia de la imagen. Claro. Porque si la imagen no fuese importante, no las querían quemar, no las querían destruir. Ellos se dan cuenta que esa imagen, por lo tanto, imaginemos una imagen de la Virgen, en Calvario, Cristos, ¿no? En Chile hemos visto imágenes por los medios de comunicación terribles de quemando iglesias y quemando crucifijos y tal. Por lo tanto, ellos se dan cuenta que esas imágenes ayudan a las personas para venerar al Dios verdadero. Exacto. Entonces, como ellos no quieren seguir al Dios verdadero, ellos no quieren imágenes. Por lo tanto, ese odio, esa incomprensión en algunos por imágenes, es una cosa muy profunda, que tiene un pensamiento, una filosofía muy grande por detrás, que va enteramente en contra de la revelación que Dios quiere hacer. Porque Dios se revela, como hemos visto, por la palabra de Dios, pero se revela también por la iconografía. Uh-huh. Las imágenes que hacemos son inspiradas, ¿no?, para que tengamos una idea un poco más concreta y más aproximada, mismo que no sea perfecta. Por ejemplo, esta imagen de la Virgen es linda, pero no necesariamente quiere decir que la Virgen era exactamente así. Uh-huh. Pero nos ayudan a ver, a acercarnos a una idea más exacta de quién es la Virgen. Nosotros vemos que la Virgen tiene muchísimas representaciones. Hay imágenes de la Virgen como japonesa, ¿no? Uh-huh. Hay imágenes de la Virgen como africana, como mismo como indígena, indígena, sí. La Virgen de Guadalupe, sí. es una indígena, una mestiza, ¿no?, entre europeo y indígena. O sea, hay muchísimas representaciones y que hacen sentido a pesar de que la Virgen histórica, real, ella era judía. Claro. Pero ella, además de ser
una persona, miembro de un pueblo, ella era una representación de algunas cualidades de Dios que Dios quiso manifestar a través de la Virgen. Y que ellas se pueden representar esas cualidades de distintas maneras. Por eso que se comprende que haya imágenes de la Virgen diferentes, porque cada imagen representa un aspecto diferente de la personalidad de la Virgen, que era tan vasta y que es verdadera, ¿no? A pesar de que no corresponda a la realidad de la Virgen en cuanto persona humana como vivió en la tierra, ¿no? Padre, y tanto es así que necesitamos esas imágenes que en nuestro día a día, bueno, hoy en día con los celulares, con todas las redes sociales es un poco diferente, pero antiguamente cuando, por ejemplo, alguien iba a hacer un viaje largo o cuando alguien iba a la guerra, era típico, llevaba la foto de la madre, la foto de los hijos, de la esposa, para recordarse de ellos. Exacto. Y en un momento que quería tal vez... Era un consuelo para la persona. Exacto. Estando en una situación de guerra, por ejemplo, recordar su esposa, sus hijos, su madre, eso le da un incentivo para seguir luchando, para seguir viviendo, ¿no? Porque entonces, llegan momentos de desesperación en que la persona... Y uno no va a decir que esa persona, ese soldado, está cometiendo idolatría. No, y claro que sí, porque yo besó a la madre, besó la foto. Exacto. No, pero él está besando espiritualmente a la madre, ¿verdad? Lo que la foto representa. Claro, ¿qué es lo que pasa con las imágenes? Tal cual. Y en la historia vemos muchos casos, ¿no? de distintos movimientos que han habido contra las imágenes, ¿no? Uno que fue muy importante fue lo que ocurrió en el siglo VIII, ¿no? Que se llamó la iconoclasia. Los iconoclastas. Y los iconoclastas, exactamente. Que se rebelaron contra todas las imágenes que ya el cristianismo había producido desde el comienzo del cristianismo hasta esa época. Y entonces un emperador, León III, prohibió la veneración de las imágenes, tanto de Cristo como de los santos, en el año 726. Curioso que un emperador y no un papa, no un arzobispo, claro. Entonces alguien que ingiere, ¿no? Dentro de la iglesia. Bizantino, ¿no? Entonces la iglesia pensó qué hacer y fue convocado un concilio en el año 787 en un lugar que se llamaba Nicea, que es un lugar muy lindo que quedaba a los márgenes del lago Iznik, ¿no? Una ciudad muy antigua, fundada en el 316 con el nombre de Antigonia. Tenía otro nombre, pero después pasó para Nicea, que es el nombre griego, que viene del nombre griego que es Nikaya, ¿no? De ahí que viene Nike, ¿no? Que quiere decir victorioso, el lugar victorioso, en Asia Menor, ¿no? Entonces ahí se hace el segundo concilio de Nicea. Y en ese concilio de Nicea se deja bien claro de que las imágenes están permitidas. Las imágenes, como en el sentido que la iglesia le da a las imágenes de santos, de gente que tiene que ser recordada, es permitida, ¿no? Entonces, leo apenas aquí un trecho del Concilio de Nicea. Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, defendemos enérgicamente la veneración de las imágenes de los santos. Veneración. La veneración de las imágenes, no de adoración. Nadie, nunca en la iglesia se ha enseñado a adorar imágenes, ¿no? Ordenamos con rigor y exactitud que, al igual que las representaciones de la preciosa y vivificante cruz de nuestra redención, las imágenes sagradas se utilizarán para la veneración. Serán representadas en mosaicos o cualquier otro material adecuado. Puede ser madera, puede ser yeso, ¿no? Y expuestas en las santas iglesias de Dios, en sus muebles, en sus paramentos, en sus vestidos, ¿no? En sus paredes, así como en los hogares de los fieles y en las calles. O sea,
El Concilio de Nicea definió bien claro que todo el mundo puede tener imágenes, cruces, lo que quiera, que sean bonitas y auténticas, ¿no? Buenas representaciones en sus casas, ¿no? Claro. En las paredes, en los hogares, en las calles, sean imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, o de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, o de los ángeles, de los santos y los justos. 23 de octubre del año 787, Concilio de Nicea. Padre, es increíble como desde el inicio de la cristiandad, del cristianismo, ya en las catacumbas ya habían imágenes, ya, o sea, el primer siglo del cristianismo ya estaba presente. Durante todos esos siglos vino esa herejía iconoclasta, ¿verdad? Con este emperador. Obviamente había eclesiásticos atrás de él, moviéndolos para eso, y había problemas políticos, problemas como siempre, atrás hay problemas de impurezas, de varias cosas, ¿verdad? Claro. Pero comenzaron esta gente a destruir y asolar las iglesias, íconos que ya tenían más de 5 siglos, o sea, una gran riqueza cultural y de devoción, sobre todo, más que la de riqueza. No solo destruir las imágenes, sino que mataban a los que veneraban las imágenes también, ¿no? Una persecución, fue tremenda. Una persecución religiosa abiertamente. Y gracias a Dios, el Concilio de Nicea pues ya dejó las cosas muy claras, y desde entonces pues ya el que diga lo contrario pues es un hereje, ¿verdad? Es un hereje. Totalmente. Y está en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El mismo pensamiento, y en el Catecismo se reproduce justamente un trecho del concilio, del segundo concilio de Nicea, para que quede bien claro que es la doctrina oficial y permanente de la Iglesia. Padre. Hermano. No, ya se nos está acabando el tiempo, Padre. Entonces, no sé si para usted ir cerrando el tema, volver a tocar esto de que la primera imagen, o para dejar claro a la gente, la primera imagen que tenemos de Dios es el propio nuestro Señor Jesucristo, que Él se quiso hacer imagen para nosotros, y como para dejarle claro a nuestros queridos oyentes, a nuestra querida audiencia, de que no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener ninguna duda de que Dios permite que tengamos esas imágenes en nuestras casas. Si quiere cerrar un poco con este tema también. Y sobre todo, Padre, porque hoy en día no solo los protestantes, sino que hay católicos que han hecho oído a estos protestantes y han querido imitarlos dentro de la iglesia, sin dejar de ser católicos. Infelizmente, sí. Han quitado sus imágenes de sus casas, de sus iglesias y todo. Entonces, es muy importante para que nos deje claro ese punto. Se constata que en lugares en los cuales las iglesias no tienen imágenes, o tienen imágenes, digamos, muy difíciles de comprender, ¿no? Abstractas, figuradas, ¿no? Incluso a veces. Figuradas, y la comprensión de la fe de esas personas es muy débil. Sí. Porque así como el libro le ayuda a entender una verdad, una imagen le ayuda tal vez más. Claro. A tal punto que nuestro Señor Jesucristo no se hizo libro, se hizo imagen, se hizo hombre, se hizo un ser humano. ¿Para qué? Para ser conocido, para ser comprendido. Quiere decir que una imagen de nuestro Señor Jesucristo, ya sea durante su vida pública, o de niño, o en la cruz, me va a enseñar más, voy a comprenderlo más, y me va a estimular más mi unión con Él, de que tener meramente un conocimiento abstracto, teórico, de quién es Dios. Por lo tanto, todo este movimiento contra las imágenes, que como vimos ya viene de muy lejos, y a pesar de las condenaciones continúa, es evidente que es algo hecho para no permitirle a Dios de decirnos a nosotros quién es realmente. Exacto. Y por lo tanto no relacionarnos con Él, no tener una unión, una devoción. Por lo tanto, yo tengo que rezarle a Dios, pero para recordarme de rezar a Dios, es bueno que yo tenga imágenes en torno de mí, porque ahí sí la imagen me da un mensaje. Claro. La imagen me dice, ¿no? Acuérdate de Dios, pídele a Dios, habla con Dios, ¿no? Dios murió por ti.
Dios murió por ti en la cruz. Por eso hay que tener en las casas católicas tenemos que tener crucifijos, tenemos que tener imagen y tenemos que tener la Biblia también. Claro. Porque la Biblia es la imagen de Dios en palabras, ¿no? Pero tenemos que tener imágenes también porque es la imagen de Dios en iconografía. Padre, y es lo que nosotros vemos en nuestro día a día cuando hacemos las visitas con la Virgen de Fátima, cuando hemos tenido ocasión de ir de peregrinación a un lugar donde se venera una imagen, digamos, que a través la Virgen, a través de, o sea, Dios a través de la Virgen, a través de su imagen, obra milagros. Por ejemplo, cuando uno va a los hogares muchas veces que se han olvidado completamente de Dios y cuando reciben la visita de la imagen de la Virgen, es la Virgen que se hace presente también de una manera mística, de una manera espiritual y la gente viendo la imagen se recuerda cómo yo tengo una madre tan buena, cómo no le estoy rezando, cómo... Y lo mismo con... O cuántos enfermos que usted llega con la Virgen y no había palabra que lo animara, que lo confortara. Solo el hecho de ver esa imagen linda de la Virgen, esa mirada, él se siente que está siendo protegido, está siendo cuidado por su Madre del Cielo. Y, o sea, tenemos que hacer, yo creo, otro podcast sobre los testimonios de las visitas de la Virgen. Sería muy bonito también. Pero bueno, perdón, padre, no sé si tiene... No, es tan lindo el tema que podríamos continuar. Exacto, podríamos seguir, pero como decíamos, los mandamientos de la radio no nos permiten continuar. Exacto. Así que en nombre pues de toda la audiencia, Padre, yo quería agradecerle por habernos acompañado, por haber sacado este tiempo para estar con nosotros. Y desde ya lo comprometemos, Padre, para que nos apoye en otros programas, porque yo sé que va a ser de mucho bien para toda nuestra querida audiencia de Radio Luz y de todas las otras plataformas. No, quería apenas terminar dando una bendición para todos nuestros amigos y los oyentes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María.